bien, hoy buenas tardes, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico, hoy con otro nuevo tema, pero antes preséntense. Buenas tardes, yo soy Domingo, bienvenidos nuevamente al programa. Estén muy atentos porque vamos a tener algunos regalos que vamos a decir más adelante. Y bienvenidos a la charla amena con Aroma Café, les habla Octavio, esperemos disfruten estos últimos programas que estamos transmitiendo en su formato radio. Y como ya saben, pues preparándonos no solo a disfrutar, digamos, lo que hemos estado haciendo en este aniversario, sino también preparándonos para nuestro paso a otra plataforma, a YouTube, que ya saben por ahí pueden buscar el canal Café Psicoanalítico y pues agradecemos también su suscripción para que estén al pendiente. Sí, así es, seguimos de plácemes y de festividades y de parabenes, como dicen los brasileños, así que así estamos. Y bueno, uno de los temas con los que cerramos pues esta parte de radio hablada o de radio en vivo es el tema del suicidio, digámoslo así, el título que era el de Clínica del Suicidio, que siempre se ha criticado esta parte de que si en psicoanálisis puede haber una clínica del suicidio para suicidas, digámoslo pues como tal, no porque se mueren, ¿ya? Esa sería como la parte desagradable o la imposibilidad, pero por lo menos, digamos, los que sobreviven y las teorías que expliquen, digamos, esta parte del fenómeno, digamos, se puede decir que son interpretaciones psicoanalíticas del fenómeno suicida, pues sí se puede, ¿no? Al fin de cuentas, el suicidio es un tema complejo, no es tan fácil, por eso es así como la gran dificultad que se tiene como para entenderlo, pero bueno, digamos, estas ideas, estas interpretaciones sueltas que vamos a dar ahorita, que vamos a entretejer para entender todo lo que conlleva, digamos, el fenómeno del suicidio y por eso y entender como su complejidad de que no es algo así que se ve, bueno, obvio se ve muy fácil, pero es muy complicado. El psiquismo del suicida se complica a cada rato, a cada momento para poder llegar a esta resolución, ¿no? De su vida. Así que, bueno, no sé qué, ¿da una introducción o no? Algo muy importante en la cuestión del suicidio es que se suele pensar que es como una decisión fácil o una decisión rápida, pero para nada es fácil porque hay personas que, por ejemplo, duran meses, años, que todos los días tienen ese tipo de ideaciones y como tal a lo mejor no lo llegan a hacer, pero tienen ciertos actos que por ahí nos hacen ver que está la idea latente. Pero sí va a haber algunos que después de un tiempo llega un momento de crisis y a pesar de que ya tienen esa idea constante, hay un momento de desequilibrio y es ahí donde por fin viene el momento. Va a haber quienes también lo van a planear con mucha anticipación y justo en ese momento donde quizás nadie se lo espera es cuando viene el acto suicida. Hay, bueno, una parte que ya hemos estado hablando, digamos, dentro de toda esta cuestión del suicidio, digamos, por ahí tenemos diferentes vertientes acerca de los casos que en algún momento tratamos, también en algún momento hablando del suicidio en general, digamos también cómo es que arriba, quizás como esta antítesis de la propia salud mental, ¿no? Que lo veíamos tanto para los analistas como para los pacientes y que sí, pues llena de complejidad, digamos, al propio psicoanálisis, al menos el que, como sabemos, si estamos hablando de subjetividades, pues el que no tengamos un aspecto, digamos, que aplique quizás para todos los casos, que también, digamos, por aquí Domingo les menciona, quizás una de las vertientes, que en muchas ocasiones se cree que, por ejemplo, es un escape, digamos, mismo de la problemática, que es en este caso, pues simplemente el punto en el cual, pues ya, se tomó la salida fácil, como muchas veces se les dice, pero que sin embargo también hay una planeación que parece que incluso se puede prolongar por mucho tiempo. Hay otros que parece que ni siquiera dan señales, ¿no? Entonces, ojo, tenemos estas dos oscilaciones o muchos otros que, digamos, entran en esta complejidad de que precisamente hasta se le dota una cierta parte de tabú diciendo, si está diciendo que se va a suicidar, no lo va a hacer, y muchas ocasiones también lo hace, incluso avisándolo, ¿no? Entonces, por ahí tendríamos que considerar la complejidad de todo esto, porque no va a ser un acto quizás como otros que se tienen dentro de la clínica, que también son dificultosos, como trastornos alimenticios, como digamos autoagresiones, un tanto más entrecomilladamente moderadas o incluso agresiones a otras personas, sino aquí la agresión culmina, digamos, directamente con la vida. Entonces es algo complicado y que incluso para muchos de los analistas pues toca un tema delicado al decir
¿qué haría yo si en este caso como analista se me suicida un paciente, ¿no? ¿Qué tantas implicaciones también trae para, digamos, mi propia labor, ¿no? O qué tanto y tantas implicaciones ya fuera del aspecto legal también trae, digamos, hacia mí mismo, ¿no? El saber que de alguna manera o no sé, digamos, previó todo esto, no se pudo contener, etcétera. Entonces, pareciese que no hay vuelta atrás y precisamente con lo que menciona el doc, ¿no? A fin de cuentas, el psicoanálisis queda muchas veces en esa, digamos, frontera con el propio suicidio, al menos por lo radical que llega a ser. Pero, pues bueno, la labor de hoy es precisamente construir algunos aspectos que sí se puedan llevar a la clínica, que sí puedan precisamente contener, que sí puedan entender el fenómeno y, pues bueno, de esto estaremos hablando. Ya saben que los invitamos a que dejen sus comentarios por ahí a través de las redes sociales, aquí en el chat de la misma radiodifusora, en mediosrm.com o radiomorir.com y en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y demás. Entonces Así los es. estaremos leyendo. Así es. Bueno, digamos, en primer lugar una idea. Mira, hay otro libro aquí. Muy bien, excelente. Bueno, hay 3 libros. La una es La Metamorfosis de Franz Kafka. El segundo, muy psicoanalítico, que es la introducción a la obra de Melanie Klein de Hannah Segal, que se lo gana en Octavio, que lo quiere. Y el de Luis Stevenson, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ahí están 3. ¿Ya saben cuál es la dinámica? ¿Tenemos hoy trivias o es así? Directamente que se apunten. Trivia. ¿Tú quieres trivia? No, directo. Eso, directo, que se apunten. Apúntense y ya lo sorteamos al final. Y apúntense al libro así específico. Yo quiero tal, sí, así sí, no, también. pues... Sí, para libro. más. Bueno, sí, porque hay uno muy específico. Ujú. Así que sí. Bueno, dice Storing que el suicida, digo, que se da la situación suicida porque el paciente o la persona considera que no puede superar el evento que le está sucediendo. Entonces, a la imposibilidad de resolver algo, aparece la posibilidad del suicidio, ¿no? Es así como una de las causas como importantes. También Menninger va a decir de que para que alguien se suicida se necesitan 3 deseos, así muy toltonianamente, pero bueno, aquí el primer deseo es el deseo de matar. El segundo es el deseo de ser matado, ya sería que se regresara ese propio deseo, que se dé vuelta a sí mismo. Y el tercer deseo es el de morir. Entonces se necesitarían esos 3 que coincidan a la misma vez, pues en la misma persona y en el mismo momento, para que se pueda dar este evento. O sea, digamos, no es como tan fácil de que la persona piense, me quiero matar o me quiero morir, como dice aquí, sino que se necesitan aparte esos 2. Digámoslo así, el deseo de morir, digamos, todo el mundo lo tiene a cada rato, ¿no? En alguna situación difícil, alguna situación así, que pierde su equipo de fútbol y dicen, ay, me quiero morir. Pero no es suficiente solamente decirlo, sino de que, bueno, se entiende así como decir que de pensamiento o esta idea suicida, digamos, lo tiene todo el mundo, y más en situaciones de estrés como cuando uno va en el tráfico y dice, ay, ojalá tuviera un carro volador, ¿no? Es exactamente lo mismo, digamos, no es algo muy difícil de pensarlo, pero bueno, en situaciones así muy amables o muy desagradables se va a pensar esta idea. Digo, en situaciones bellas y hermosas, pues obvio que no, ¿verdad? Uh-huh. Pero pues solamente es una idea, así como tal, el deseo de morir se puede aparecer en todos lados, pero el deseo de matar y de ser matado, ese va a ser como la gran diferencia de que el paciente conciba ya como tal la idea suicida. Dice aquí que también se ve como el suicidio como una escapatoria a una situación insostenible, como ya lo vimos hace ratito. Y aparte es el deseo de matar, no es a la persona como tal, sino es a los objetos internos que persiguen uh-huh. al individuo, y es la única manera, por decirlo así, si me mato yo, mato también a las personas que están adentro, ¿no? Uh-huh. Malas, obvio, y por lo tanto ya me deshago de ellas. Y bueno, en cierta forma, digámoslo así, es cierto que se consigue, pero a costa de perder la vida, ¿no? Como tal. Digamos, todo suicida es víctima y victimario a la vez. Uh-huh. Realmente, digamos, el que comete suicidio no deja de ser ¿cómo se dice cuando matan a otro? Homicida. Un homicida, al fin de cuentas, y debería de ir a la cárcel, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, sí, como se ve extraño ir a meter a la cárcel cadáveres por suicidarse, pero bueno, a fin de cuentas son dos muertes, ¿no? El asesinato y a la vez el suicidio, pues como tal, ¿no?
que aquí también veríamos la implicación, digamos, con esto que menciona el doc en última parte, de este castigo que se busca. Digamos, a fin de cuentas es, por el homicidio se castiga, pero en este caso pues no se puede castigar al suicida porque está agrediendo su mismo cuerpo, ¿no? Y que, digamos, aquí también se implican algunas cuestiones que siempre se abordan también desde la filosofía, de qué tanto, digamos, domino mi propio cuerpo, que tanto el hacerme absolutamente lo que sea, pues es válido, ¿no? Recuerdo que en algún momento por aquí nuestras colegas también nos charlaban de una chica que por ahí ofertaba una conferencia, era de alumnos para los alumnos en una cierta universidad, y una chica que comentaba que ella estaba a favor, por ejemplo, de las automutilaciones. Y es que ella decía, su postulado, que porque era el mismo cuerpo de la persona, pues ella era dueña y soberana de su cuerpo, y si quería, pues se podía amputar, por ejemplo, un brazo, ¿no? Pues ahí, digamos, el comentario que nosotros profesamos en ese momento era que pues entonces hay que desaparecer la psicología, el psicoanálisis y cualquier otra vertiente de la salud mental, ¿no? Porque si vamos a ir a respetar la patología de cada sujeto, pues en este caso, pues para qué estamos precisamente estudiando, ¿no? El que se quiere suicidar, que se suicide, el que se quiere amputar, que se ampute, el que quiere agredir, que se agreda, porque a fin de cuentas es su patología, ¿no? Sin embargo, no vamos por ahí, digamos, a fin de cuentas pareciese que en esta misma agresión siempre viene la petición a que alguien más interceda, a que alguien más auxilie, a que alguien más, digamos, reclame, incluso regañe, etcétera, así como lo veíamos por allá en los famosos casos de analistas que llegaron a este suicidio, y que curiosamente, así como si quizás hoy ponemos algunos ejemplos, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los suicidas tienen un punto en el cual parece que sí hay un cierto aviso, ¿no? Una cierta despedida, una cierta conciliación, un cierto regalo, etcétera, que entonces, digamos, preparan el camino precisamente para este suicidio, y que, digamos, ahí está el que siempre se vaya avisando de alguna u otra manera, y que la idea sí se vaya fabricando, con una antelación, ¿no? Considerable. Entonces, tenemos esta parte, digamos, tanto que hay una víctima y un victimario en el mismo sujeto, pero también, digámoslo así, esa agresión que se va a llevar hacia esa cuestión, digamos, que se tiene del otro en mí mismo, ¿no? Y que nos meteríamos, digamos, a la explicación de que en el psicoanálisis, por ahí algunos autores sobre todo empiezan a considerar dos conceptos prioritarios, sujeto y objeto. Y digamos, el sujeto se entiende, digamos, sí como el otro, sí como la misma persona, pero sí como un compendio de objetos. ¿Y por qué se habla de esto? Digamos, porque el objeto no es nada más un objeto cosa, ¿no? Sino es un objeto particularidad, singularidad, peculiaridad, digamos, algo que posee el otro o algo que representa el otro y que entonces también se alcanza a denominar como objeto. ¿Y qué pasaría con estos objetos que menciona el doctor? Precisamente sería ese representante del otro en mí mismo, esa identificación que también vamos a estar tratando hoy bastante, y que entonces parece que una vez que la anula en mí, ojo, se lleva de la cuestión más literal, tengo que matarme para matar esa parte, y esa es, digamos, la ganancia que se queda, digamos, dispuesta en el propio psiquismo. Por supuesto radical, pero de alguna manera, digamos, ahí se da un tanto el entendimiento, y que parten de fantasías tan coloquiales como las que menciona el doc, y en algún momento recuerdo que también hacíamos, como aquellas preguntas que muchas veces surgen en la charla de, oigan, si yo me muriera mañana, ¿qué harían ustedes? ¿No? Si ya no me tuvieras en tu vida, ¿qué harías tú? ¿No? Tal cosa, tanto con la pareja, con los amigos, con los compañeros, jugando con esta idea precisamente de la muerte y la reacción que va a tener el otro, o digamos lo que voy a perder del otro, muy similar a cuando veíamos todos estos procesos de duelo, todos estos procesos de melancolía, de pérdida, que son con el otro, y que digamos no es el otro, sino lo que representa. Entonces, de aquí más ideas. Pues desde la teoría, por ejemplo, de Melanie Klein, aprovechando el libro, podríamos ver la cuestión de los objetos, como dice Octavio, y cuando el sujeto, por ejemplo, proyecta más objetos buenos que malos, lo bueno está en el exterior, lo malo en el interior, y entonces siente culpa. Esa culpa puede llevarlo, por ejemplo, al suicidio. Puede pasar lo contrario, que proyecte todos los objetos malos afuera y entonces se siente perseguido por esos objetos, y aparece otra vez la cuestión del deseo de matar, deseo de ser matado y deseo de morir, porque hay una persecución constante. Entonces hablaríamos de que frecuentemente se encuentra en una posición esquizoparanoide, entra en crisis el individuo, y es ahí donde empieza este juego de proyecciones e introyecciones que lo hacen llegar al fin de su vida. Sí. Sí, hay una parte, como dicen, de culpa y de autocastigo. Pues al fin de cuentas la persona lo que quiere es también pagar su propia culpa, el sentir, digamos, como decía, no recuerdo ahorita qué autor, que digamos, al desear la muerte de la persona que le hace daño, eso le produce culpa, pero a la imposibilidad de matar al otro, entonces lo que va a hacer fue, digamos, el autocastigo por
desear que se muera el otro es que uno se muera, ¿no? Entonces, esa parte sí lo puede cumplir la persona porque pues depende de su vida y por lo tanto pues se va a dar muerte a él, tanto como autocastigo, pero también por la culpa y a la vez el doble fenómeno. Digamos, al fin de cuentas, en todo suicidio se mata a dos personas, ¿no? La misma persona, obvio, y hay que ver a quién también quiso matar, que no pudo, que es un asesinato frustrado, al fin de cuentas, y que ahí también se cumple, digamos, introyectando la persona que se desea asesinar y se busca y se tienen esos dos muertes, ¿no? Esta parte del suicida, digamos, el suicidarse, la persona tiene una idea de ser omnipotente y de que se convierte, digamos, en el amo de la vida y la muerte. ¿Qué sentido sería el suicidio? Que sería así como dijera Nacio, que fuera un fenómeno de los objetos, que solamente se hace objeto la persona y por eso sufre. Pero aquí también viene esa parte de omnipotencia de que yo vivo y muero cuando yo quiera, ¿no? Entonces también esa parte de omnipotencia es la que lleva a que la persona también tenga esa opción del suicidio, en ese sentido de poder terminar algo y dejarlo y completarlo posteriormente o resolverlo cuando quiera, pues. Entonces se convierte en esa parte omnipotente como Dios, por decirlo así, ¿no? Que por cierto, por ejemplo, en las personas que tienen demencia, justo cuando comienza la demencia es cuando hay más intentos y hay más culminación del suicidio, porque se cree pues que ahí todavía hay opciones o todavía está en sus manos decidir cuándo van a morir y no estar como en la expectativa de cuántos años van a estar ahí como a la expectativa de la familia. Sí, que frente a enfermedades, digamos, o problemáticas, por ejemplo, sociales, recuerdo que en la Gran Depresión, digamos, también de principios del siglo pasado, también se multiplicaban por muchísimo los suicidios, precisamente por esta cuestión de, bueno, ya no voy a tener el control, ¿no? Y que sí nos refiere, digamos, a una cuestión tanto omnipotente como narcisista, de precisamente terminar con mi vida y tener el control sobre la misma, que digamos, pareciese que no se tiene el control en toda la vida del propio individuo, pero el acto que sí podría tener el control de la vida misma es terminándola, ¿no? Entonces viene esta parte en la cual también tiene su representación, que incluso, digamos, tocando este aspecto, tanto, por ejemplo, por una etapa dentro de la vejez, dentro de una enfermedad muy severa, dentro de esta cuestión de problemáticas económicas, sociales, etcétera. Ojo, precisamente nos empiezan a dar como un aspecto social donde de alguna manera tanto se repudia el suicidio, muchas ocasiones, digamos, por todas estas personas que a fin de cuentas lo van a tomar así como es que tomó la salida fácil, y que pareciese que es un discurso que quizás tendríamos que poner atención, que en cierta parte es, digamos, de agresión a aquel acto que en dada manera también se puede admirar, y porque tienen estas dos partes, digamos, estas dos caras de la moneda, tanto aquel que lo admira, digamos, como, bueno, pues es que tomó la mejor decisión, ¿no? Por ejemplo, este caso a lo mejor hipotético que menciona Domingo, sin especificar a alguien, digámoslo así, un sujeto que entra en una etapa donde ya está en esta demencia, se prevé que ya no se va a tener la capacidad de decidir ni de poderse solventar, y entonces quizás hay alguien que lo admire, ¿no? Y que diga, pues qué bueno que tomó esta decisión para entonces ni ser un lastre para su familia, ni para sí mismo, ni etcétera, ¿no? ¿Y qué pasa? Mientras otro lo repudia. Y entonces, pero pareciese que es un repudio de reclamo, de por qué tú sí lo hiciste y por qué yo no, ¿no? Como si en este caso se reclamase el que se emprenda la decisión que yo tengo pues imposibilitada por mi misma cultura, por mis mismas creencias, por mis mismas, digamos, imposiciones en muchas ocasiones, que parece que es el otro, ojo, otra vez la importancia del otro en el suicidio, que es el otro tanto el que me orilla, pareciese el propio suicidio, tanto en ausencia como presencia, pero también el que me puede salvar. ¿Por qué? Porque entonces me reclama, de esa es la salida fácil, eso no lo hagas, eso no se vale, ¿no? Entonces pareciese que nuevamente viene como esta doble cara, tanto se admira como se repudia, pero sin embargo, digamos, la presencia absoluta y radical del otro es la que puede, digamos, orientar o guiar hacia precisamente esta acción. Pero también hay algo muy importante ahí. El que se quita la vida queda como sujeto porque tomó una decisión y el otro queda como objeto. Entonces el otro queda como abandonado y eso es lo que no puede como tolerar. Sí, como dicen esta parte de la puerta fácil, realmente el suicidio es todo lo contrario, es lo más difícil que hay para hacer, ¿no? Digamos, el detalle es de que, digamos, es un fenómeno muy complejo, porque es todo un proceso, el suicidio, bueno, el quitarse la vida, pues desde que se piensa hasta que se hace,
Pero el detalle es que es muy complejo, pero es muy rápido cuando ya se decide, ¿no? Digamos, ese es el problema. Entonces, la complejidad se borra por la rapidez del acto. Ese va a ser ahí como la contradicción, ¿no? Ángel Garma dice que el suicidio es un evento psicótico, es un fenómeno psicótico en el sentido de que la persona atenta contra su yo. Como cualquier crisis psicótica, el yo queda, bueno, despedazado, pues, así que por lo tanto aquí también, bueno, el yo, y más el yo corporal, pues queda también destrozado, ¿no? Entonces esa parte también se puede considerar un fenómeno psicótico en el sentido de que asusta, ¿no? Así, ¿por qué asusta el suicidio? Pues por esa parte de que es un atentado hacia el yo y obvio hacia los otros yo de las personas, ¿no? Digamos, el detalle de saber de que alguien se suicidó es y yo por qué me suicidaría, ¿no? También aparecen esas ideas psicóticas de atentar contra uno, ¿no? Preguntar el por qué y yo por qué no, o yo cuándo, o qué sé yo, ¿no? Cosas así. Incluso por eso se vuelve un tabú, porque se hace un aislamiento de no vamos a tener contacto con esas ideas, porque qué tal si esa idea se despierta en mí y yo hago lo mismo. Entonces hay que separar todo y la familia trata de dejarlo todo muy hermético, que nadie se entere, que no se sepan mucho las condiciones, para que no haya ese morbo, ese tabú. Incluso negarlo, ¿no? Por decir, muchos de los suicidios también se encubren como preferible que murió por otra causa, incluso por decir, me recuerda algunos casos en donde se argumentaba preferiblemente el asesinato que el suicidio, y digamos, se metió en una complicación en la familia tremenda. ¿Por qué? Porque entonces era en búsqueda de un asesino ficticio, ¿no? Y era como de, no, es que no fue asesinato, no fue suicidio, alguien lo mató, ¿no? Y era como de, ¿cómo alguien lo mató? No, sí, alguien lo mató, y empezaron las investigaciones y, digamos, la incriminación a la propia familia y todo esto, pero, digamos, el secreto llegaba a tal punto que entonces preferían que alguien fuese culpado, y que, ojo, también tiene su digamos, encuadre analítico, porque a fin de cuentas es quién es el que tiene la culpa. Como decía Domingo, viene el repudio también porque me abandonas, pero viene el repudio también hacia mí mismo, esa idea que se trata de aislar de qué tal que yo hubiese podido hacer algo para que no se suicidara, qué tal que yo no supe verlo, qué tal que yo no supe atenderlo, etcétera. Y también viene el castigo, digamos, la problemática del suicidio se extiende tanto para la persona con esas ideas, con después quizás la culminación, pero también para el después que queda de la persona, de toda esta familia se pierde o se desestructura en sí. ¿Por qué? Porque entonces uno de sus miembros decidió esto, a fin de cuentas deja la familia, que pareciese que es en toda familia, ya lo hemos dicho algunas ocasiones, pareciese que cada sujeto tiene una función en específico. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando muere? Pues también viene el proceso de duelo. Pero ¿qué pasa cuando entonces el sujeto se quita la vida? Y entonces ¿qué pasa con esa función? Porque también parece que se asesina, ¿no? Y es algo también emblemático el ver tanto quién lo está intentando y qué representa para los otros, que muchas veces es la exigencia que lo lleva a esto, o muchas ocasiones, digamos, qué es lo que no representa tan bien, y que entonces pareciese que el suicidio, así como lo decíamos quizás de manera un tanto cómica con algunos analistas, pues es el acto más emblemático que tienen en toda su vida, ¿no? Que lo veíamos con algunos profesionistas, por decir, que pareciese que no habían tenido ningún trabajo notable, pero que automáticamente, digamos, pasaban una historia por haberse suicidado, ¿no? Entonces también es un aspecto a considerar, que digamos aquí no solo se tiene el control de cuándo termino mi vida, sino de cómo hago que mi vida se vuelva diferente, ¿no? Frente a este acto. Sí, a ver, nos manda saludos y se apunta Edgar Sierra. Saludos, Edgar. Saludos, Edgar. Javier Pinedo. Saludos, también. Javier. Yolanda Montejano también se apunta. Saludos, Yolanda. Yolanda Blanca Ramírez también se apunta. Saludos, Blanca. Saludos. Y Sergio Arias también se apunta. Saludos a Sergio. Y Gloria nos saluda. Saludos a Y Gloria. luego dice el en vez de que pongan su nombre para felicitarlos de los chistes, ponen seudónimos. Que pues, dice He-Man, dice, hombre, que nos diga su nombre para invitarlo aquí y nos cuente chistes. Dice, el suicidio no es cuando se mata un suizo. Exactamente, esa es la conclusión final. Pues sigan dejando sus comentarios, ya saben, por ahí en las distintas redes sociales, ahí en Twitter, que tenemos las cuentas de... Twitter es @igrodec, tenemos también @cafepsicoa y @criminopsicoa. Ok, ahí esas son nuestras 3 cuentas que estamos al pendiente. En Facebook, Café Psicoanalítico Radio, y en Instagram y todo esto también nos pueden buscar con
como café psicoanalítico. Para que hagan sus cuentas también de Ahí. iGrodek y... Por ahí síganos buscando. iGrodek se parece como a iCarly, no tiene que ver así relación. Me acordaba. Pero bueno, pues creo que ya pasó de moda, ¿verdad? Ya, creo que ya no. Bueno, muy bien. Bueno, saludos a Sofía, también nos manda saludos. Un saludo. Saludos, Sofía. Dice aquí, digamos, hay una idea de este Jan Pey que dice que, digamos, todo suicidio realmente es una fórmula de un matricidio, porque se supone, digamos, según este autor, digamos, toda persona que se suicida es porque no tuvo una madre que contuviera todas las angustias del niño, y por lo tanto, digamos, la persona que se suicida o que como tal comete el acto suicida y lo lleva a cabo correcto, quiere decir que, digamos, mata a la madre mala, porque nunca le enseñó a contener estas ansiedades psicóticas, pues, al fin de cuentas. Entonces, bueno, también se podía decir que, bueno, así, mucho en teoría, que hay una, espérate, estoy hablando, hay atentado contra la madre, pero contra la madre como objeto malo, ¿no? Bueno, mientras se dejan de reír, porque yo tengo que... ¿Algo más, Domingo, que tengas que decir? Ay, Domingo, de veras. Pues sí, realmente tiene razón, pues, sí. Al fin de cuentas, ¿no? Digamos, ¿quién más va a sufrir la muerte de una persona que, pues, la propia madre, ¿no? Entonces sí, es un atentado contra ella. Exacto. Como si no se hubiera separado de la diada como tal. Incluso ahí podríamos aplicar la teoría de André Green, que habla de narcisismo de vida y narcisismo de muerte. La madre es la que tendría que despertar el narcisismo de vida, que sería como el interés por la vida, el cuidarse, el atender, no sé, el vincularse con objetos. Y cuando aparece el narcisismo de muerte es porque no hay un interés adecuado, y entonces sería un individuo que todo el tiempo tiene que buscar a alguien que le dé motivaciones, porque de lo contrario aparece el narcisismo de muerte y atenta contra su vida. Que también nos refiere, digamos, al primer sujeto con el que se vincula, digamos, de alguna manera, pero que también, digamos, se vuelve parte icónica precisamente en esta formulación del deseo, ¿no? A fin de cuentas, ya no solo es el deseo hacia la madre, sino el deseo mismo, digamos, que se despierta. Y que precisamente pareciese que en el suicida el deseo es lo que se empieza a extinguir, ¿no? Ya no hay deseo por absolutamente nada, parte quizás de lo que por ahí hablamos en algunos programas atrás con este otro primordial, y que decíamos, bueno, primordial, ¿por qué? Precisamente por estas características tan básicas que no solo son hacia, digamos, esta madre, sino viceversa, ¿no? Entonces, digamos, aquí, digamos, el papel importante de la propia madre a lo largo no solo de la vida infantil, sino también de la misma cuestión del sujeto en los siguientes años, ¿no? Y que curiosamente, ya lo hemos visto, pues bueno, después será con los mismos representantes que obtenga, con las mismas satisfacciones que pueda obtener, etcétera, que aquí también, digamos, el texto en alguna parte nos prevé esos tipos de suicidios que no necesariamente llegan al acto, pero que curiosamente atentan con esta problemática, que normalmente el otro es el que va, digamos, a intervenir, ¿no? Quizás los ejemplos que más rápido vienen a la mente son la drogadicción y el alcoholismo, ¿no? Que curiosamente es normalmente la madre la que siempre está ahí, ¿no? Una alumna de los viernes me decía, oiga, maestro, estamos hablando precisamente de estas cuestiones, digamos, en donde la madre, pues a fin de cuentas, obtiene una ganancia, que se empieza a estipular una cuestión de goce entre la madre y el hijo, y donde a pesar, digamos, tanto de la enfermedad, tanto del padecimiento, tanto de la adicción, tanto de la cuestión rebelde, delictiva, etcétera, ojo, la madre, pues a fin de cuentas obtiene su vinculación con el hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque se exalta, o digamos, se empieza a poner más evidente la necesidad, ¿no? Y que decíamos que algo de lo común, digamos, que en el día a día se confunde bastante, es el que te necesiten con que te amen o con que te quieran, ¿no? Y que entonces pareciese que me tiene que necesitar para que me quiera, ¿no? Y que pareciese entonces que el alcohólico o el adicto, pues ojo, se vuelven los sujetos más necesitados del mundo. Realmente es cierto, necesitan techo, ¿no? necesitan cuidado. Y de amor.
Necesitan, sí, todo esto, ¿no? Escucha, cariño, si lo queremos ver así, incluso regaño, ¿no? Digamos, una guía, etcétera. Ojo, se vuelve necesitado entonces, ¿no? Tanto ver si está respirando, ver si no va a pasar frío, ver si va a llegar, ver si tal cosa, y se vuelve entonces el hijo perpetuo, a pesar de que sea un alcohólico o un drogadicto de muchísimos años, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Por decir, me decía esta alumno, me decía, oiga, maestro, tiene razón, porque yo trabajo con algunos adictos, me decía, y también algunos alcohólicos, y por ejemplo, la otra vez parecía ser un momento de reproche hacia los otros que estábamos ahí, decía una madre salía en defensa de su hijo alcohólico y decía, bueno, sí, a lo mejor es alcohólico y todo lo que ustedes quieran, pero sin embargo de todos los hijos que tengo, él es el único que está conmigo, ¿no? Él es el único que no se ha ido. Y ojo, omitiendo la problemática en donde la mujer esta se desvelaba, estaba siempre angustiada, estaba siempre al pendiente, tenía que gastar en este sujeto, tenía que meterlo a las clínicas, etcétera, pero seguía siendo su hijo. Y entonces venía el disfrute. Y solamente había una manera de que se fuera, muriendo. Exactamente, y es ahí donde ¿no? También puede venir el suicidio. Y ahí viene la cuestión pasiva, ¿no? De todo esto, que digamos estas conductas que se empiezan a repetir, pues se vuelven algo característico, digamos, en lo que se empieza a perder el sujeto poco a poco, ¿no? Y que sí, digamos, la única manera de que se separen, pues es terminar con la vida, ¿no? Y así es como de qué sufrido lo llevó, pero incluso es como de al menos ya se terminó el sufrimiento, que sería también el punto para el suicidio, ¿no? Pues tuvo una vida muy pesada ya, que mejor descanse, ¿no? Igual que cuando muere alguien muchas veces en toda una problemática y que el mismo dicho se dice, ¿no? Bueno, al menos ahora ya está descansando. Sí, la diferencia es que acá el mismo sujeto es el que lo decide y ahí viene otra vez la vertiente, o se admira esta decisión o se repudia. Que también es una mentira, bueno, piadosa, si le quieren llamar eso de que está descansando. Bueno, y como saben, digamos, hay que pensar eso para poder descansar uno, mejor sí, dicho, quien uno. descansa es la persona porque ya sabe que el hijo, el esposo o quien sea se murió y pues ya no hay que preocuparse más por él. Entonces quien descansa realmente es la persona que está cerca del suicida, ¿no? Así, realmente así pasa. Bueno, dice Ángel Garma que los pasos del suicida son 3. Primero es una pérdida del objeto libidinal, como tal el más importante. El segundo es el deseo del yo de recuperar este objeto perdido contra la imposibilidad de recuperarlo. Aquí va a ser, digamos, el quiebre como tal, que la imposibilidad va a hacer que se busque, digamos, este tercer paso, que es la identificación del yo con el objeto perdido, y la consecuencia es el suicidio. Entonces, realmente se identifica con ese vacío y por lo tanto el vacío obvio va a causar o va a desatar esta pulsión de muerte, ¿no? Digamos, déjame ver, Bowley no, Mazota, digamos, lo dice muy elegante, que dice: el suicidio es un intento fallido para reducir el reducto, o sea, la falta, ¿no? Entonces, pues sí, digamos, es desaparecer la falta, lo que nos hace falta, lo que le hace falta a la persona, y una forma de desaparecerla, pues es suicidándose. Pues, no es la mejor manera, claro está, pero bueno, parte de... Ahí incluso ni siquiera tiene una restitución psicótica como tal. Entonces, por eso es que puede suceder en prácticamente cualquier estructura, y sobre todo también podría suceder con más frecuencia en el neurótico. ¿Por qué? Porque ante esa imposibilidad de poder evadir la realidad, pues primero podría acudir a lo mejor a las drogas, al alcohol o cualquier otra sustancia, pero cuando ya ni la fantasía ni esto funciona, pues es cuando atenta ya literalmente ahí contra su vida. Que digamos en toda agresión, por ejemplo, por ahí nos abre un breve apartado sobre el mismo adolescente y que nos dice muchas veces en toda esta hostilidad, en toda esta agresión, pues a fin de cuentas se encubre precisamente esta depresión que está atravesando, ¿no? Y que digamos, por ejemplo, con el adolescente es más claro, pero también hay que recordar que ya lo hemos discutido en otros programas y por aquí ya se ha vuelto, digamos, un tema actual, que en este caso pues estamos en una sociedad pues no solo inmadura sino adolescente precisamente, ¿no? Ustedes a lo mejor conviven con chicos, por ejemplo, de universidad, ¿no? Y parece que tienen conductas, por ejemplo, muy adolescentes, a pesar de que ya no están en la edad necesariamente, ¿no? Pero ¿qué pasa con el adolescente, digamos, tanto en esta cuestión un tanto prolongada, en esta cuestión quizás la misma sociedad o cultura? Ojo, se va del pensar, ¿no? Y que parece que, digamos, el pensamiento suicida es el que está en todo momento articulándose, pero
de alguna manera contraposición de estas ideas que realmente le atañen incluso a una cuestión más dificultosa, ¿no? Que precisamente sería esto: pienso en el suicidio para no pensar en algo que incluso se me presenta como más radical. Por ahí el autor nos lo pone, para no pensar en la muerte, prefiere consumarse la muerte, ¿no? Y digamos, para no estar alargando este sufrimiento o este pensamiento de qué pasaría, cuándo me va a llegar, cómo va a ser, qué tanto voy a sufrir, pareciese que entonces sí, se va de al menos de esa manera el sufrimiento que al menos para la conceptualización o consideración del sujeto se va a perpetuar, ¿no? Y con el adolescente pasa exactamente lo mismo, digamos, se prefiere actuar a pensar. Y entonces, digamos, el suicidio también es una opción. Creo que aquí comentamos, por ejemplo, el caso de un chico que le hablaba a su analista, creo que esa vez lo hablamos acerca de las cuestiones éticas, y decíamos que era algo curioso, por ejemplo, la labor del analista. ¿Por qué? Porque el analista también está a expensas de esas llamadas a deshoras o esas llamadas en días que no corresponden y todo esto, muy similar, digamos, a cualquier por ejemplo, carrera médica, donde también hay emergencias o en cualquier otra, y donde, ¿qué es lo que pasaba? Por ejemplo, llamaba a un chico que su sesión era el lunes, si mal no recuerdo, y en este caso, pues le comentaba a su analista que necesitaba una sesión, era domingo, ¿no? Y el analista, digamos, en esta quizás enojo, pues a fin de cuentas estaba llamando ese día, no lo conocía, a fin de cuentas estaba apenas produciéndose todo toda esta cuestión transferencial, pero el chico ya, digamos, de alguna manera actuaba con una cuestión previa que era llamar y diciendo la necesidad máxima que tenía, que necesitaba que su sesión se produjese ya, porque tenía que hablar y tenía que charlar con alguien. ¿Qué le dice el analista? Pues que no, que su sesión es el lunes y que tiene que esperar y que se ven el lunes. Pues el siguiente día no aparece y entonces posteriormente los familiares le avisan que el chico se había quitado la vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son cuestiones muy delicadas y nos volvemos a enfrentar, digamos, a esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el analista? Y sobre todo con esta contención que muchas veces también, así como por ejemplo algunos autores nos decían que la transferencia o el proceso comienza desde la llamada, desde que se recibe la llamada, ojo, también muchas veces parte del proceso es ¿no? Y que digamos, si en este caso era un adolescente, pero cualquier sujeto, digamos, ya se exime con una necesidad tratando de llamar, tratando de hacer algo, pues habrá que dedicarle el tiempo, ¿no? Al menos a esa llamada para ver sobre qué es que va esto, ¿no? También depende del paciente, que es a esto a lo que vamos, ¿no? Habrá algunos pacientes que sí necesitan una normatividad, sí necesitan que se les especifiquen, pero quizás esto se va dando con el tiempo, ¿no? Cuando se hace este llamado, que también es de auxilio, ojo, se asemeja mucho a lo que el suicida siempre hace, o en su mayoría hace, que es tanto dejar cartas muchas ocasiones, tanto como decíamos conciliar todo, tanto dar regalos, tanto despedirse, tanto hablar con las amistades que no había hablado hace mucho tiempo, tanto ya una vez que pasan al acto, hacerlo en lugares que son muy visibles, ¿no? O que si no lo son visibles, se van a volver, digamos, frente a lo radical que va a ser esto, ¿no? Digamos, como el colgarse, como el aventarse un puente, como el aventarse a las vías del tren, etcétera, que o son lugares que socialmente siempre van a verse, ¿no? No se van a pasar inadvertidos, o la otra, que la escena se va a convertir en algo que a fuerzas tiene que ver el sujeto, ¿no? O en lugares muy icónicos de la casa también. Dice, otro autor, Jiménez de Azúa, que existe también un suicidio crónico o suicidios lentos, aún así. Esta parte que serían las automutilaciones, como ya habían dicho, las policirugías, las enfermedades crónicas y repetitivas, el resultar herido, los accidentes, también se pueden considerar como un intento inconsciente de suicidarse. Los ascetas y los mártires en el amplio sentido de la palabra, el alcoholismo. Como tal, se puede considerar estos suicidios crónicos o suicidios lentos. También ahí están presentes. En el caso, por ejemplo, de la llamada que comentaba Octavio, podríamos hablar del narcisismo maligno que comenta Kemberg. Serían personas con muy poca tolerancia a la ansiedad o a la frustración, que al no controlar sus impulsos pueden agredir a otros, pero también a sí mismos. Si tuvieran un narcisismo adecuado, primero atacan a alguien más que atacarse de ellos mismos, pero aquí la problemática es como si fuera un berrinche muy grande, digamos, y no me haces caso, pues me voy a hacer daño para que tú te sientas culpable. Y en ese ejemplo, por aquí, pues podríamos pensar que hace sentir culpable al analista después. ¿Por qué? Por no haberlo atendido. Pero entonces, ¿era la culpa del analista o de quién era la culpa? Pues ahí queda en la ambigüedad, ¿no? Sí, o a veces en esa, digamos,
pericia que decimos, bueno, es que hay un momento que sí se tiene que normatizar, quizás la propia clínica, sí especificar son tales días, esas tales horas, etcétera, pero hay un momento que así como en la propia sesión se necesita una contención y quizás en las primeras semanas también es un reconocimiento del paciente, ¿no? Que decimos, es caso a caso, hay casos como nos dice Domingo, quizás si viene más la prueba, viene así voy a ver si sé del analista, si me da la cita, si puedo cambiar sus tiempos, etcétera, pero hay casos quizás tan radicales como donde pues simplemente es una petición de auxilio, ¿no? Y que siempre hay que considerar quizás eso, que cualquier sujeto que acude a análisis, pues para empezar ya rompió muchísimas cosas, que serían sus propias resistencias a acudir, y una vez que está ahí, pues ya está en una posición en la cual él mismo se siente desventajoso, ¿no? En su mayoría, y digamos, desventajoso, ¿por qué? Porque también una conceptualización tanto familiar, tanto social, tanto cultural, es que el que va a análisis es porque lo necesita, ¿no? Pero lo necesita una cuestión en demasía, ¿no? Y que, pues, a fin de cuentas, no, hay un trabajo que tendrá que hacerse, no es sencillo tampoco el propio análisis, pero pues ahí está, ¿no? Entonces, sí habrá que reconocer y digamos, ese es el cuidado que tiene que tener quizás todo analista, ¿no? Que es, digamos, lo que nos plantea Domingo y qué pasa después con este sujeto, que entonces se recrimina quizás el no haber atendido la llamada como tenía que hacerlo, o el no haber puesto la atención suficiente en al menos charlar un poco de pues, qué está sucediendo, que si tu sesión es hasta el lunes, quieres hacerlo ahora, hablemoslo mañana, qué sé yo, y en este caso se da de tajo, ¿no? No es mañana y te aguantas, ¿no? Entonces, pues obviamente es recrear o reforzar esta fantasía de, pues ahí está, a nadie le intereso, a nadie le importo, todos me abandonan y no me queda de otra más que suicidarme, ¿no? Que curiosamente también las últimas llamadas son eso, digamos, son llamadas que muchas veces es como a poner en prueba esta fantasía en la cual nadie me atiende. Y curiosamente es siempre, digamos, con una agresión muy disfrazada, ¿no? Quería decirte esto y ver qué opinas, ¿no? No, pues ya es muy tarde para que me lo digas. Ah, entonces no me queda de otra, ¿no? Quería que cambiaras mi sesión. No, pues no se puede, entonces no me queda de otra. Quería entonces que me disculparas porque te hice esto. No, pues es que no es tan fácil, pues entonces me suicido. Entonces siempre es como un remarcar lo que yo ya creo y que entonces me acabe diciendo el otro, que ojo otra vez la inclusión del otro, que pues es efectivamente, no me queda de otra. Bueno, dice Frioni que, digamos, todo adolescente y toda persona con un pensamiento adolescente, que ahorita con los chavorrucos hay muchos, él dice que el adolescente prefiere el dolor físico antes de correr el riesgo de un sufrimiento psíquico, o sea, de un duelo como tal, que tiene dificultades para hacer frente a una verdadera depresión y la sustituye por una huida o por un pasaje al acto, ¿no? Entonces también va a haber muchas personas que por no dolerse o no entrar en un proceso de duelo, en un proceso de depresión, van a preferir el suicidio como tal, ¿no? Uh-huh. También dice Proveski que en el suicidio lo externo solo actúa como disparador, pero no es la causa. O sea, que nunca existen motivos externos para suicidarse, siempre son internos. Los disparan, digamos, la pérdida exterior, pero quiere decir que la persona como tal no es que lo hayan dejado, por decirlo así, sino que es porque se siente abandonado como tal. Es la causa, no tanto el efecto, ¿no? Como si hubiera perdido el pecho bueno, digamos, desde Melanie Klein. Exactamente. Y también dice, digamos, señales del suicida, que, bueno, como viene aquí, pues, digamos, son muy generales, pues, pero pues, hay que tomarlas en cuenta al fin de todas formas. Digamos, afirmaciones de impotencia, de desesperanza, de evaluación, que esa sería también una parte importante, comentarios sobre el suicidio, también preocupaciones por la muerte, cambios de ánimos, pérdida de interés, también por lo general, visitas o llamadas a personas significativas, y dejar asuntos personales resueltos, o regalar objetos preciados y, bueno, finalmente el acto suicida, ¿no? Como tal, digamos, el detalle aquí, como lo veíamos en otro libro, es de que, digamos, todo suicidio es posterior a un estado depresivo. Uh-huh. Si el estado depresivo se puede parar o se puede tratar, ahí se evita todo problema de suicidio como tal, ¿no? Entonces también, digamos, las personas que más se suicidan son las personas depresivas, así como tal, en una gran mayoría. Entonces, si se puede evitar o si se puede frenar esa depresión,
entonces se disminuiría la cantidad de suicidas como tal, ¿no? Entonces esa parte sí es importante, digamos, una personalidad melancólica o depresiva o una enfermedad depresiva son los que corren más riesgos de suicidarse. Si se puede tratar o curar la depresión, pues ya no hay ningún riesgo de nada, ¿no? Que entre a terapia o que entre a psicoterapia para que pueda ya evitarse ese pasaje de la... Como cualquier otro problema social, pues nos hablaría de que lo mejor es la prevención, ¿no? Entonces, no hay que subestimar, digamos, estos estados depresivos que se pueden volver más crónicos cada vez que pasa el tiempo, que se aseveran las situaciones, y entonces, pues digamos, si vamos a prevenir o vamos a prevenir actuando en la depresión, ojo, primero no subestimarse a todo esto, que digamos, no solo el paciente, sino en muchas ocasiones la familia guía hacia esta cuestión terapéutica, y bueno, a fin de cuentas trabajar con ello, ¿no? En pos a prevenir todo este acto, que si vemos toda esta lista que dijo el doc, a fin de cuentas es donde entramos a esta confrontación, precisamente de, bueno, me siento desesperanzado, entonces déjame busco esperanza en el otro, no me la da, ok, me siento con poca escucha, entonces le hablo del suicidio, no me presta la atención, ok, ¿no? Entonces, en todo esto se busca una afirmación, digamos, de su propia idea a través del otro, ¿no? Y hay que tener, digamos, extremo cuidado en todo esto. Muy bien, bueno, saludos a Alicia, que también nos manda saludos, y Fer, que nos dice, también nos manda saludos. Saludos, Fer. Que cuando hablamos de los grupos, pues yo creo que de los grupos suicidas, ya hemos hablado, ¿no? De los, o no te acuerdas? ¿No te tocó a ti el tema? De las sectas, de los suicidios, sí, alguna vez hablamos de... Bueno, quizás hemos hablado de analistas, hemos hablado de esto de... Creo que hablamos de Manson, ¿no? Alguna vez. Sí, también suicidios colectivos en algunas sectas. Por ahí subimos hace poco otro programa de suicidio donde incluso ejemplificamos con Robin Williams, también este actor, también ahí está en el Café Psicoanalítico. Y bueno, ya por último, la última idea, porque según Lacan, digamos, el suicidio es la falta o la pérdida del objeto A, como tal. Eso, para que vean también, para que la piensen toda la semana y la mediten. Lo que hablamos de la particularidad, ¿no? Que posee el otro. Bueno, los libros se lo llevan Javier Pinedo y Yolanda Montejano. Son 3, ¿verdad? Sí. Y Blanca Ruiz. Son los suertudotes que se llevan, ¿verdad? Para que vengan en la semana. Y como vayan llegando, pues los escogen, yo creo. Exactamente. López Cotilla 749, Interior 201. Aquí pueden buscarlos y pues nos escuchamos la siguiente semana. Hasta la próxima, que tengan buena noche.